Yo voy a presentar al doctor Marcelo Marconi. Él es urólogo andrólogo de la unidad de andrología de salud, profesor asistente del departamento de urología de la Pontificia Universidad Católica. Tiene un fellow en andrología y en ultrasonido urológico de la Universidad de Regesa, Alemania. El tema es la urología es pilar fundamental en la evolución clínica del paciente andrológico. Gracias, doctor Iturra. En primer lugar, quiero pedir disculpas. Nunca me había pasado que me confundiera el día de una presentación, pero hoy día me pasó por primera vez, así que quiero pedir disculpas a todos los asistentes. Yo la tenía agendada erróneamente en mi calendario para mañana, pero espero que sea de su agrado y vuelvo a reiterar mis disculpas. Como comentaba el doctor Iturra, efectivamente yo soy urólogo, hice una subespecialidad que se llama andrología, que nos dedicamos básicamente a lo que es estudio y tratamiento de las disfunciones sexuales y reproductivas del hombre. Y en Alemania, en general, no sé cómo será la realidad en otros países, pero en general los médicos generales salen haciendo ecografía. De hecho, en nuestro servicio de urología, los internos hacían las ecografías. Y el urólogo, andrólogo en general, allá cuenta, al igual que ustedes, ginecólogos, con un ecógrafo al interior de la consulta. Cosa que acá, en el fondo, para nosotros, dentro de nuestra realidad, es poco habitual. Así que yo, en general, por eso tengo un contacto bastante estrecho con el tema de la ultrasonografía. Vamos a hablar algunas cosas de patología escrotal y patología peniana que están relacionadas con la ultrasonografía. El transductor que nosotros más utilizamos es en el fondo el transductor lineal de 7.5 a 11 MHz y eso es lo que nos da en el fondo la mejor resolución para el contenido escrotal. También nosotros recibimos algún grado de entrenamiento en ecografías renales, ¿no es cierto?, para hablar de distintos grados de hidronefrosis, pero el plus en el fondo está puesto en esto. Y por supuesto que también tenemos mucha experiencia, pero no lo voy a tocar en esta presentación, en lo que se refiere a ecografía transrectal, con evaluación de próstata, vesículas seminales y todo lo que dice relación con las biopsias prostáticas, ¿ya? Estas son las aplicaciones, ¿no es cierto? Masas escrotales, seguimiento a pacientes con neoplasias anteriores, dolor testicular crónico, traumatismo, evaluación de varicoceles, localización de testículos no descendidos. Es raro que un paciente vaya a una consulta urológica por alguna molestia testicular y no salga con una orden de ecografía, o si uno viene ahí mismo el ecógrafo, realizarle la ecografía, ¿ya? Lo ideal en el fondo es que el ecografista realice también un examen escrotal para saber un poco con qué se va a encontrar antes de iniciar la exploración. Lo ideal es el paciente en decúbito supino y posteriormente el paciente de pie para evaluar el varicocele en particular, ¿no es cierto? Y lo ideal es tirar el pene hacia arriba y levantar un poco el escroto hacia superior, ¿ya? Esto lo saben ustedes mejor que yo en el fondo, pero es parte de la semiología ecográfica característica por la distinta caracterización de las lesiones que los vamos a encontrar al interior del testículo, ¿ya? Se obtienen planos en el fondo transversales y sagitales, utilizamos mucho el Doppler también y comparamos entre ellos. Esta es la visión que tenemos habitualmente de un testículo normal, es homogéneo, ya no tiene en general patrones diferentes en su interior, y el volumen testicular, en el fondo, hay dos maneras de objetivarlo, a través, como lo hacemos clínicamente, utilizando el orquidómetro de Prader, donde el paciente se pone de pie y tenemos una especie de rosario donde vamos tocando los distintos volúmenes, o a través de ecografía. Hay habitualmente una discordancia de entre 2 a 4 cc respecto del valor consignado en el examen físico versus la ecografía, dependiendo de la fórmula que se utilice. Y en general el examen físico tiende a sobreestimar un poco el volumen testicular por sobre la ecografía. Así todo se considera que un volumen testicular normal, o más o menos como el percentil 50, está en 18 ml. Hablamos de bajo volumen testicular cuando tiene menos de 15 ml. Muchas veces también observamos esta imagen como de líneas de tigre que se ven al interior del testículo y corresponden a los septos de la túnica albugínea, lo cual es normal. Y también observamos estas líneas blancas que en el fondo es el mediastino testicular por donde entran todos los vasos sanguíneos y sale la red de testis. Un testículo normal habitualmente no tiene ese patrón, ¿no es cierto?, hipoecóico alrededor que corresponde a algún grado de hidrocele, y por otro lado tampoco tiene estas calcificaciones extratesticulares. Esa es una perla escrotal, una calcificación. Lo otro que nos encontramos con frecuencia bastante aumentada también, yo diría que en Chile aproximadamente entre el 5 al 7%, son las microlitiasis. Las microlitiasis son la presencia de estos patrones hiperecogénicos y se consideran como microlitiasis como tal cuando tienen más de 5 en el fondo puntitos dentro de cada testículo. En pacientes que tienen bajo volumen testicular, que fueron operados de criptorquidia y que pueden tener infertilidad, se consideran un factor de riesgo para desarrollar lesiones sólidas testiculares, específicamente tumores testiculares. Y en esos pacientes se sugiere seguimiento.
Si no tiene esos factores de riesgo, en general no tiene mayor riesgo, no se sugiere el seguimiento ecográfico. De respecto del epididimo, este es un órgano isoecogénico, en el fondo es ligeramente más ecógeno que el testículo, mide más o menos 1 a 1.2 centímetros, ¿no es cierto?, en la cabeza y se extiende, ¿no es cierto?, hacia la parte caudal del testículo. Si uno extiende todos los tubulitos del epididimo, mide más o menos 16 metros. Por eso es que cuando hay una obstrucción a nivel epididimario es tan difícil hacer una cirugía porque uno no sabe el nivel de obstrucción, ¿no? Ecográficamente puede llegar a ser hasta más o menos 6 centímetros. Y es muy habitual que encontremos este tipo de, digamos, variantes anatómicas, que son las apéndices, ¿no es cierto?, que a veces se pueden torcer y producir dolor, pero en general clínicamente no tienen mucha significancia. Del punto de vista arterial, recordad que el testículo está irrigado por 3 arterias: la arteria testicular, que es rama de la aorta, que es la arteria más importante; la arteria deferencial, que es rama de la vesical inferior, que a veces también se puede ver bastante bien en el Doppler; y la arteria clemastérica, que es rama de la epigástrica inferior. Todas estas arterias en el fondo dan un patrón bastante homogéneo de baja resistencia a nivel intratesticular y que es muy valioso al momento de hacer, por ejemplo, diagnósticos diferenciales de tumores, abscesos y también, por supuesto, de torsión testicular. Esa es más o menos la curva característica. En general tiene una curva de alrededor de unos 5 a 12 centímetros por segundo. Las masas, en el fondo, que es el diagnóstico quizás más sombrío que uno puede encontrar de un paciente que consulta, en este caso por fertilidad o francamente por una masa, son habitualmente hipoecóicas. La gran mayoría, en el fondo, son lesiones malignas hasta que se demuestre lo contrario, y la conducta es la exploración quirúrgica, salvo un par de contextos muy especiales, que son los pacientes con síndrome Klinefelter, que pueden tener hiperplasia de células de Leydig nodulares y se ven como nódulos, y otra cosa bien poco habitual, que son los restos adrenales testiculares en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, pero habitualmente son pacientes que no conocemos previamente el antecedente. Estos pacientes que consultan y se detecta una masa, en el fondo se ingresan al GES, y esos pacientes tienen un plazo entre 7 a 14 días para ser operados. Lo que habitualmente se hace es una orquiectomía radical, se saca el testículo completo, y a veces lesiones muy chicas o pacientes que tienen un solo testículo, uno puede sacar solo la lesión. Habitualmente son vascularizadas, y la verdad es que si bien hay cosas que orientan hacia un tipo de tumor u otro, la verdad es que el diagnóstico histopatológico es finalmente el que le pone en el fondo el sello. Y ahí pueden ver combinado una lesión testicular con las microcalcificaciones que les comenté previamente, ¿ya? Y habitualmente son vascularizados. Los tumores no seminomatosos, ¿no es cierto?, pueden tener otros patrones. Por ejemplo, pueden ver allá abajo en el fondo un teratoma con algunas microcalcificaciones. Yo no sé bien si los teratomas ováricos también se ven así un poco parecidos, pueden tener patrones. Bueno, acá pasa un poco igual, ¿no es cierto? Pueden haber algunos cambios quísticos, calcificaciones y otras lesiones, pero la verdad no cambia mucho la conducta desde el punto de vista de la cirugía que hay que realizar. Lesiones quísticas también son intratesticulares, son poco habituales, en general son benignas, se observan. Es raro que tengan tabiques en su interior, y si tienen cualquier otra característica, ya sea de algún componente sólido, en general también la conducta es la exploración quirúrgica, pero son poco habituales. Los abscesos, que corresponden a los diagnósticos diferenciales, o las orquitis, a veces son de difícil diagnóstico diferencial, pero en general se enmarcan dentro de un cuadro clínico que es bien característico. Pacientes, en el fondo, muchas veces sépticos, con gran grado de inflamación, PCR y leucocitosis elevada, por lo tanto uno se guía más bien por ese patrón, pero en general, ¿no es cierto?, si el testículo, como pueden ver ahí en la imagen del medio al final, ya está prácticamente totalmente distorsionada su arquitectura y fundamentalmente isquémico, muchas veces también se procede a la orquiectomía. El hidrocele, que es muy frecuente y no tiene una causa muy precisa en muchos casos, es esta acumulación de líquido entre la túnica vaginal parietal y visceral. Es muy característica, la imagen es muy sencilla de ver. Antiguamente nos enseñaban en semiología que esto se podía poner en linterna bajo el escroto y se transiluminaba, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, se ve claramente ese patrón hipoecoico. Habitualmente puede ser congénito o adquirido. Yo veo adulto, así que lo que más me toca ver es el adquirido. En general se observa, y salvo que sea un aumento de volumen muy significativo, en ese caso se realiza una cirugía donde se reseca la túnica vaginal, ¿ya? Pero en general es más bien observable. Ahí se ve claramente en el fondo cómo anatómicamente, ¿no es cierto?, se ven las estructuras claras del testículo. Ahí está el hidrocele, ¿no es cierto?, y se produce algún grado de edema alrededor de las túnicas vaginales. El hematocele también en el fondo se puede ver bastante bien en la ultrasonografía, y
habitualmente para que haya un hematocele tiene que haber un traumatismo de alto impacto a nivel testicular, ya sea una caída en horcajada, caer en el fondo con las piernas abiertas sobre, por ejemplo, el marco de la bicicleta, un pelotazo muy fuerte, una patada, un accidente de tránsito, un atropello. Eso rompe la túnica albuginea, se sale, ¿no es cierto?, los túbulos seminíferos y se produce en el fondo un hematocele importante. En general, cuando hay disrupción de la túnica albuginea, y eso se puede detectar a través de la ultrasonografía, la conducta es quirúrgica para reparar esa lesión. Quizás a lo que más frecuentemente nos vemos enfrentados nosotros desde el punto de vista de la clínica, sobre todo en infertilidad, es el varicocele. El varicocele es frecuente, afecta más o menos al 15-18% de toda la población, no es patológico per se, solo se opera cuando duele, cuando hay asimetría testicular en la adolescencia y en particular en pacientes que tienen alteraciones del espermiograma y tienen varicoceles que son palpables. Desde el punto de vista ecográfico, lo ideal es hacer el examen con el paciente en decúbito, posteriormente pedirle que se ponga de pie y que haga una maniobra de Valsalva. Y al hacer el Valsalva, básicamente colocando el Doppler en la zona de las venas, lo que tiene que ocurrir es reflujo. El varicocele es el reflujo patológico de las venas del plexo pampiniforme que ocurre porque la vena ya se dilató más de lo habitual y la válvula que impedía el flujo, la vena está tan dilatada que la válvula no creció y por lo tanto la sangre refluye. Se calcula más o menos que para que una vena empiece a ser refluyente tiene que superar los 2 a 2.4 milímetros. Si un paciente tiene una ecografía sin Doppler y uno mide el diámetro de esa vena y es por ejemplo de 2.8 o 3 milímetros, ese paciente sin Doppler ya tiene hecho el diagnóstico de varicocele. Es muy improbable que una vena de ese calibre no sea refluyente y varicosa. Otra cosa si tiene la indicación de operarse o no, porque en el fondo, como les digo, depende mucho de la realidad clínica. El gold standard y contra el cual se comparó en principio el ecodoppler para realizar el diagnóstico de varicocele, y esta es la típica pregunta que le hago a los residentes y nunca la saben, es la venografía. La venografía es el gold standard del varicocele, pero nadie la hace porque es muy invasiva y no tiene mucho sentido. En algunos lugares donde todavía tratan el varicocele con escleroterapia se sigue haciendo, pero nosotros utilizamos el ecodoppler porque es lo menos invasivo y como pueden ver tiene una alta sensibilidad y especificidad. El diagnóstico entonces, el reflujo venoso y la dilatación y tortuosidad, como les comentaba, eso de los 3 milímetros, pero hay varios trabajos que cortan más o menos en 2 o en 2,5. El varicocele subclínico se define como aquel varicocele que se produce un reflujo en el paciente que hace un Valsalva, pero clínicamente al examen físico no es ni visible ni palpable. Este tipo de varicocele es bastante controversial su tratamiento. Al día de hoy nosotros en general no recomendamos operarlo para mejorar la fertilidad, ya que no hay estudios que demuestren francamente su eficacia, solo los varicoceles palpables, ¿ya? Y pueden tener distintos grados en general, ¿no es cierto? El grado del varicocele se asocia con las alteraciones del espermiograma. En general, la verdad es que ya siendo palpable hacia adelante, si es más o menos severo, en general no hay directa correlación. Uno tiende a pensar que sí, pero al final del día no es grande la correlación. Lo operamos con microcirugía. Aquí traje un par de videitos. Esa que está ahí es la arteria testicular, no sé si la ven aquí. Esa es una arteria que más o menos debe medir casi 2 milímetros en el fondo, bien pequeña. Y la trabajamos con aumentos en el microscopio más o menos de 20 a 25 por. Lo ideal es, al día de hoy, si uno quiere operar un varicocele para mejorar la fertilidad, es utilizar la técnica microquirúrgica de tal manera de preservar la arteria testicular. Y eso se ha demostrado que cuando se trata de mejorar las características del espermiograma, posee en el fondo mejores tasas de recuperación y mejora más la concentración, la motilidad y también la morfología. Así que demora un poco más y un poco más tedioso, pero en general mejora los resultados. Esto también es muy común, las lesiones quísticas de epididimo, más o menos 30-35% de todos los hombres tienen al menos un quiste en el epididimo, ¿ya? En general no tienen relevancia clínica, salvo que sean de un volumen tan importante que afecten en el fondo la funcionalidad del paciente. No los operamos en general. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que uno entre a operar uno de esos quistes en un hombre joven y termine lesionando alguno de los túbulos del epididimo es muy alta. Por lo tanto, puedo desencadenar un problema más que resolverlo. No tienen indicación de seguimiento ecográfico, no se malignizan nunca. Y estos son los cambios post-vasectomía, ¿ya? En Estados Unidos la cirugía urológica más frecuente es la vasectomía, se hacen aproximadamente 1 millón de vasectomías al año. Estadísticamente entre el 3 al 4% de los pacientes posteriormente piden revertir la vasectomía. Y como en el fondo de los arrepentidos será el reino de los cielos, habrá que ayudarlos a esos pobres individuos que se volvieron a enamorar y desean formar familia de nuevo.
Y ese es el aspecto característico, ¿no es cierto?, de cómo se ve un epidídimo post-vasectomía. Se fijan que se ve mucho más heterogéneo, ¿no es cierto?, y engrosado. Traje en el fondo para rellenar, en el fondo ya que venía, ¿no es cierto?, atrasado, una anécdota. Esto no sé si lo conté la vez pasada, pero hace más o menos 2 años o 2 años y 3 meses yo estaba ahí almorzando en el hospital clínico y me llamó un colega. Entonces el colega me preguntó si yo revierto vasectomía, por la católica no podemos hacer vasectomía, pero yo me dedico a revertirla. Entonces me preguntó si yo le podía revertir la vasectomía a un león. Yo no sé si esto lo vieron en la tele. Entonces yo como medio incrédulo le dije un león, un amigo que se llama León, apellido León, algo así. No me dijo, un león del Windsor. Entonces efectivamente fuimos con mi amigo Cristian Palma a operar este leoncito, que le habían realizado una vasectomía hace aproximadamente 4 años, porque había muchos leones que habían llegado al circo, tenían muchos leones juntos y era muy caro alimentarlos. Entonces, si ustedes lo castran al león se le cae la melena, entonces le va a vasectomizar. Pero después pasó el tiempo, se quedaron con 2 leonas y con este leoncito que estaba vasectomizado y necesitaban crías. Así que partimos para allá, llevamos el microscopio y nos lanzamos. Nunca se había hecho, no está reportado a nivel mundial. ¿Ya? Así que ahí instalamos nuestro microscopio y al igual que en el humano, ubicamos el sitio previo de la vasectomía y pueden ver el león intubado. Hicimos la incisión sobre la cicatriz previa y lo que uno hace ahí es identificar en el fondo dónde se cortaron los cabos. ¿Ya? Ubicamos el cabo que está pegado al epididimo, el cabo que está hacia arriba. Utilizamos suturas 9-0. El epididimo era más pequeñito que el del humano. Y ahí con microcirugía en el fondo unimos ambos extremos. ¿Ya? No era muy cómodo, estaba con la cola del león metida por acá, entonces obviamente muerto susto que se fuera a despertar, que se hubiera comido la anestesista por lo menos, pero no. Y terminamos, pudimos hacer un solo lado porque el león tuvo un accidente anestésico, afortunadamente no le pasó nada más, pero eso sería. Y luego de 6 meses tuvimos la noticia que había